Leyendas de todos los tiempos. La leyenda del vampiro de la noche. En los rincones más oscuros y enigmáticos de la historia, se teje la leyenda del vampiro de la noche, una criatura que ha despertado temor y fascinación a lo largo de los siglos. Esta historia, que ha perdurado en la memoria colectiva, habla de una entidad sobrenatural que se alimenta de la vida y la sangre de los vivos, emergiendo cuando la luna llena ilumina el cielo y la oscuridad envuelve el mundo. La historia comienza en una región antigua y misteriosa, donde las supersticiones y las sombras se mezclaban en una danza siniestra. En una aldea remota, rodeada por densos bosques y montañas, la gente vivía en constante temor de la noche y sus secretos. Se decía que en las noches de luna llena, cuando la tierra parecía palidecer bajo el resplandor plateado, el vampiro de la noche despertaba de su letargo. La leyenda cuenta que el vampiro de la noche era una figura seductora y terrorífica. Su apariencia humana, enmascarada por la oscuridad y la magia, le permitía mezclarse con los mortales sin ser detectado. Se decía que su mirada tenía un resplandor hipnótico y sus ojos, profundos como abismos, podían capturar el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Este ser de la noche se alimentaba de la vida y la sangre de los vivos. Se decía que acechaba a sus víctimas en silencio, esperando el momento propicio para atacar. Se rumoreaba que su toque era gélido como la muerte misma, y que su boca, una puerta a la oscuridad, se posaba sobre la piel de sus víctimas, absorbiendo su vitalidad y su esencia misma. La historia se teñía con detalles horripilantes. Se decía que el vampiro de la noche dejaba a sus víctimas débiles y pálidas, con marcas en sus cuellos como un recordatorio de su encuentro con lo sobrenatural. La comunidad vivía en un estado constante de temor, cerrando puertas y ventanas al caer la noche y portando amuletos para protegerse de su influencia. A medida que pasaron los años, el vampiro de la noche se convirtió en una figura de pesadilla, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Los cuentos sobre encuentros con el vampiro se multiplicaban, alimentando la fascinación y el temor en igual medida. La figura seductora y mortífera del vampiro de la noche se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo prohibido. Aunque algunos dudaban de la existencia real del vampiro de la noche, las historias persistían en los rincones más oscuros de la cultura popular. El vampiro se convirtió en una metáfora de los deseos y temores humanos, una encarnación de la seducción y la muerte que residía en las sombras. La leyenda del vampiro de la noche servía como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por lo desconocido y cómo la curiosidad podía conducir a la destrucción. A medida que el tiempo avanzaba, el vampiro de la noche seguía siendo un enigma, una criatura de la noche que despertaba tanto fascinación como terror. La leyenda recordaba a las personas que en la oscuridad de la noche, cuando el mundo se volvía un lugar de sombras y secretos, la línea entre la realidad y la imaginación podía ser más delgada de lo que parecía.